Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta mañana al servicio de este día. Vamos a comenzar entonando el himno número 5, Fuente de la Vida Eterna. Vamos a entonarlo todos juntos como iglesia. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Tenemos los anuncios, hermanos. Gracias. Amén, gracias. Muchísimas gracias, hermano Ernesto. Un tremendo himno, la verdad que es uno de mis himnos favoritos, Fuente de la Vida Eterna. Quisiera dar unos anuncios, hermanos, en este domingo en la mañana. Unos anuncios antes de comenzar con la predicación. Comenzamos hoy, Niños del Rey, a las 12:30 de la tarde. Tenemos el Ministerio Niños del Rey y les animo a todos los papás que puedan tener a todos sus hijos al pendiente, viendo los videos, las enseñanzas. Recuerden que hay una nueva temporada, hay juegos, hay cantos, para todos los niños que estén en su lugar a las 12:30. El día de hoy, después de la transmisión de la predicación, tenemos Niños del Rey. Y hoy en la tarde estará predicando el hermano Miguel Castañeda desde Francia. Entonces, no se pierda, por favor, no se pierda esta enseñanza. Hoy a las 6 de la tarde tendremos el segundo culto, el domingo misionero, el culto por la tarde. Entonces yo le animo a que pueda estar en su lugar a las 6 de la tarde, escuchando la enseñanza, y vamos a tener primero Dios un video de lo que Dios ha hecho ahí en Francia, cómo Dios ha bendecido y ha usado a nuestro hermano Miguel Castañeda. Entonces no se pierda a las 6 de la tarde. El día lunes, un anuncio nuevo, quisiera que pusieran atención aquí en este anuncio. El día lunes vamos a tener oración varonil y estoy convocando a todos los varones de la Iglesia Bautista de Izmiquilpan, todos los varones, a cabezas de familia. A las 6 de la tarde vamos a estar aquí en la iglesia y vengan igual con todas las normas de seguridad. Vamos a estar orando aquí en la iglesia. Necesitamos pasar un tiempo en oración aquí. Entonces todos los varones a las 6 de la tarde, este lunes, mañana, nos vemos aquí en la iglesia. Por favor, no se les olvide. El día miércoles también tenemos el culto de estudio bíblico y como ya comenzamos el miércoles pasado, tenemos el estudio bíblico de devocional. Algunos ya han tomado este devocional, quizá ya tienen años, quizá unos meses, pero estoy animando a todos los hermanos de la iglesia, aunque ya lo hayas tomado, quiero animarte a que lo retomes, lo repases, para que el día de mañana tú puedas enseñar a otro, porque ese es el trabajo del discipulado, discípulos que hacen discípulos. Entonces el trabajo del discipulado es ser un discípulo, pero también ser un hacedor de discípulos. Entonces te animo, y si no me has mandado tus hojas, si no me has mandado una foto de tu discipulado contestado, no se te olvide, todavía estoy esperando de algunos que no me han mandado, no se les olvide, por favor, discipulados.
Y el día viernes tenemos el culto de los jóvenes, la actividad de jóvenes. Entonces, jóvenes, estén ahí listos en la transmisión. Ya está programada a las 7 de la tarde. Y como decía hermano Ernesto, hay que programarse, tráiganse sus galletas, su refresco, váyanse a la calle, bueno, no a la calle, no, ahí en las escaleras o en su casa o a la cama, denle 10 vueltas para que suden y estén ahí ya sudados viendo la transmisión, como quieran. Pero tenemos el viernes el estudio de los jóvenes, entonces a las 7 de la tarde. Por favor, jóvenes, no pierdan la enseñanza. Y sigan las dinámicas, si va a haber alguna dinámica, algún juego, sigan y estén al pendiente de todas las noticias. También el día sábado continuamos, hermanos, primero Dios, con el evangelismo. Queremos seguir predicando el evangelio. Si Dios nos da la oportunidad, vamos a seguir voceando. Si podemos salir a repartir folletos con cubrebocas, con guantes, todavía lo vamos a seguir haciendo. Si no podemos seguir haciéndolo así, solamente voy a salir con un hermano y vamos a ir a vocear en caso de que no podamos seguir repartiendo folletos. Pero estemos al pendiente en el grupo de WhatsApp. Voy a estar dando los informes de lo que haremos. Y hermanos, quisiera que ustedes pudieran hacer todo lo posible. Tenemos un audio de una predicación clara y concisa del evangelio. Es una grabación que yo hice para que pueda compartirla con amigos, familiares, vecinos. Y lo que queremos hacer es que usted saque el contacto con sus amigos, su familia, haga unas preguntas, mande este audio con el evangelio y los contacte con nosotros para que podamos evangelizarles, podamos testificarles y usted al mismo tiempo pueda aprender a evangelizar. Entonces queremos hacer todo esto, hermanos, y aprovechemos este tiempo que estamos trabajando con la tecnología, estamos trabajando con el internet, Facebook y todas estas redes que nos sirvan para lo bueno, ¿ok? Para lo bueno. Entonces, en vez de que los jóvenes estén pasándose las horas ahí en Facebook, mejor aprovechemos a hacer llamadas y predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos hacer en estos días para que estén al pendiente. Yo les estaré llamando en esta semana. Y también les recuerdo, hermanos, seguimos recolectando víveres no perecederos. Algunos hermanos han traído víveres, entonces yo le animo a que pudieran seguir trayendo o cooperando como ustedes lo quieran hacer. Algunos hermanos y contactos que hemos tenido en diferentes colonias, hemos podido regalar despensas. Entonces, por favor, les animo, si alguien todavía no ha cooperado, que lo pueda hacer. Todavía seguimos recolectando, porque todavía vamos a seguir repartiendo estos víveres. Entonces, son todos los anuncios que voy a mencionar ahorita. Uno más. Quisiera que recordáramos también la boda de hermana Sandy. La hermana Sandy me mandó mensaje y me pidió de favor que anunciara a la iglesia. Se me estaba pasando, pero quiero anunciarlo. Tuvo que cambiar la fecha de su boda, entonces yo les recuerdo, ahorita en la pantalla está apareciendo la fecha nueva de la boda, 21 de noviembre. Y les recuerdo que pudiera estar al pendiente y si no se apuntó, háganmelo saber porque todavía hay oportunidad. Entonces, 21 de noviembre es la nueva fecha de la boda de hermana Sandy, ¿ok? De hermana Sandy. Entonces, ahora sí son todos los anuncios. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, por favor. Vamos a ver aquí algo muy importante en el libro de Jeremías y justamente me ha estado tocando leer en mi tiempo devocional el libro de Jeremías, y este es uno de mis libros favoritos, uno de mis libros que me gusta estudiar, me gusta repasar. No he alcanzado a entender en su totalidad todo el libro, pero a mí me encanta cada vez que paso por Jeremías y Ezequiel, son de mis libros favoritos. Pero quiero que fijemos nuestra vista en Jeremías capítulo 35. Algunos al leer la historia van a quizá recordar algún mensaje que ya hayan escuchado. Quizá algunos jóvenes van a estar recordando alguna enseñanza. Pero les animo, hermanos, si quisiera que me acompañaran en la lectura, vamos a leer nuevamente de forma alternada. Yo voy a comenzar con el versículo 1, Jeremías 35:1. Ustedes ahí en casa, con toda su familia, si pueden leer el versículo 2, yo el 3, ustedes el 4, y vamos a leer todos juntos el versículo 13, por favor, el versículo 13 al final. Entonces vamos a hacer la lectura alternada, pongamos atención a la escritura, trate de meterse a la historia, trate de imaginarse y meterse en la piel de los personajes aquí, y utilice su imaginación para que pueda entender bien la historia. Entonces vamos a leerlo, dice la Biblia aquí, Jeremías 35:1. Dice la palabra de Dios: la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías,
rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jesanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los metí en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó, diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la poseeréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Mas hemos morado en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y entremos en Jerusalén, por miedo al ejército de los caldeos y por miedo al ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Todos juntos el versículo 13. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no recibiréis instrucción para obedecer mis palabras, dice Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra, porque a través de ella, Padre, podemos conocerte. A través de tu palabra, Señor, podemos conocer más, Señor, de ti. Nos instruyes, nos redarguyes, Señor, nos regañas también. Te agradezco, Padre, porque podemos, en estos tiempos que estamos viviendo, gracias porque por estos medios, Señor, podemos seguir reuniéndonos como iglesia. Podemos seguir siendo edificados, Señor, con tu palabra. Padre, yo te agradezco porque cada uno de tus hijos, Señor, que está escuchando este video, está escuchando este audio, se está dando el tiempo, Señor, para poder alimentarse, Señor, para poder tener un culto para tu gloria, para tu honra. Si están con sus familias, Señor, yo te ruego que también tu Espíritu Santo pueda ayudarles, Señor, a enfocarse, a estar concentrados, Señor, en ti. No en mí, Señor, no en mis palabras, sino, Padre, que cada hijo tuyo pueda enfocarse en tu nombre. Señor, yo te pido que puedas usar este mensaje, que tú puedas ayudarnos, puedas desafiarnos, Señor, y que de la misma manera como estos hombres recabitas, Señor, sirvieron de ejemplo para tu pueblo, Padre, que de la misma manera su ejemplo pueda influenciar nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, de nuestra iglesia. Padre, haz una obra esta mañana. Queremos glorificarte y honrarte, Señor, porque tú eres digno. Señor, haz una obra y te ruego, si alguien no es salvo, si alguien que está escuchando, Señor, no tiene la seguridad de su salvación, todavía no tiene sus pecados perdonados, Padre, que no dude en contactarnos, que no dude, Señor, en buscar ayuda. Padre, que pueda verse como tú lo ves, Señor, como un pecador rumbo al infierno, pero que puede tener salvación solamente en Cristo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Padre, lo que vamos a estudiar. Úsame como instrumento en tus manos. Glorificamos tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. La verdad es que este pasaje, y precisamente capítulo 35 de Jeremías, es uno de mis pasajes favoritos. Aunque la situación, si pudiéramos tener el tiempo después, pero aunque la situación en la cual estaba viviendo el pueblo de Israel, aunque la situación es muy triste, realmente es una situación muy triste porque muy poca gente se convirtió en el ministerio de Jeremías. Muy poca gente buscó a Jehová en tiempo de Jeremías. Pero este pasaje, hermanos, me encanta porque por la cantidad de enseñanza que podemos sacar, que podemos tener de solamente este capítulo, de estos versículos que acabamos de ver, la enseñanza que podemos tener, hermanos, para nuestras vidas es tremenda. Quisiera dar un panorama general para que pudiera entender la situación por la cual Dios tuvo que usar, el propósito por el cual Dios usó a una tribu, a una familia de los recabitas, que no eran parte del pueblo de Dios, los usó como un ejemplo para el pueblo, la nación escogida de Dios. Ahora quiero dar un panorama general para que vean en dónde entra esta historia a lo largo de la historia del pueblo de Israel. La nación de Israel ha experimentado en los capítulos anteriores, en libros anteriores, ha experimentado una serie de altibajos. La nación de Israel ha experimentado altibajos políticos, altibajos económicos, sociales, pero si vemos la historia, vemos cómo la nación de Israel experimentó cambios espirituales después del reinado de Ezequías. Después del reinado de Ezequías, vemos un tremendo avivamiento. A lo largo de su reinado, vemos cómo la nación se avivó, vemos cómo se reactivó nuevamente la fiesta de los judíos, la Pascua. Vemos, hermanos, a un tremendo avivamiento en tiempo de Ezequías. Los siguientes dos reyes, Manasés, Amón, tristemente llevaron el pueblo a alejarse del Dios verdadero, pues hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Después de estos dos hombres, Dios cumple su palabra y levanta a un joven rey. Levanta a un joven rey llamado Josías, y Dios cumple su palabra levantando a Josías, el cual buscó a Dios de todo su corazón, y nuevamente vemos cómo la nación se vuelve a Jehová, vemos cómo la nación vuelve a buscar a Dios de todo su corazón. Nuevamente se celebra la Pascua de una forma tremenda. En días de Josías, Dios vuelve a bendecir a la nación, Dios vuelve a prosperar a la nación. Pero después de la muerte de Josías, Jocás, su hijo, hace lo malo ante los ojos de Jehová. Jocás, su hijo hijo de Josías, solamente reina 3 meses. Egipto, como una potencia mundial, se levanta, toma a Jocás, lo lleva a prisión, y mismo Faraón, rey de Egipto, toma a otro hijo de Josías llamado Joacim y lo pone por rey sobre Judá. Y Joacim, un mal rey. Ahora, las potencias mundiales, hermanos, como en aquel tiempo, como Egipto, potencias mundiales como Egipto, en este tiempo en el que estamos en capítulo 35, en este tiempo ya se iban debilitando. Cuando Egipto había sido una potencia, una nación poderosa, un ejército increíble, con un tesoro enorme, se iba debilitando. Y al mismo tiempo se iba levantando otra nación, otra potencia, que era Babilonia, con Nabucodonosor. Algunos recordarán este nombre, Nabucodonosor, aunque no lo pueda mencionar, aunque no lo pueda decir, pero recuerda el nombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquel que se levantó y llevó cautivos a los israelitas. Y en este tiempo es en donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encuentra en nuestro texto. Este momento donde Egipto está siendo debilitado y donde la amenaza de Babilonia y de Nabucodonosor está latente. Y es aquí donde Jeremías
en tiempos de Josías, versículo 1 dice, y la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es precisamente, hermanos, en este momento donde viene la palabra de Dios y manda traer a los recabitas. Era un tiempo, hermanos, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en vez de confiar en el Dios verdadero, prefería confiar en Egipto. Dios le estaba advirtiendo a su pueblo por medio de Jeremías, incluso lo advirtió antes por medio de Isaías: no confíes en Egipto, en esa caña cascada. Vuélvete a mí, dice Jehová. Pero el pueblo de Israel prefería confiar en Egipto en vez que el Dios verdadero. El pueblo de Israel prefería servir a ídolos falsos, quemar incienso a ídolos falsos, que sacrificar al Dios verdadero. El pueblo de Dios había abandonado completamente la ley de Dios. Y hermanos, Dios usa a su profeta para seguir amonestando a su pueblo en este tiempo. Vemos cómo Dios no ha desamparado a su pueblo, a pesar de su alejamiento, a pesar de su frialdad espiritual. Dios siempre tuvo a un profeta que fuera un vocero y les advirtiera del peligro y les anunciara del Dios verdadero. Dios utiliza a Jeremías, pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios al llevar a los recabitas y mandarles beber vino a ojos de todo el pueblo? ¿Cuál fue el propósito de Dios en el que Dios le manda a Jeremías traer a los recabitas, traer a esta tribu, traerlos al templo y que todo el pueblo los viera y que fueran instrucción? Pero ¿cuál fue la razón? La razón la encontramos en el versículo 13. Miren versículo 13. Después de que sucede todo lo que acabamos de leer, versículo 13 dice: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí viene la razón. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no recibiréis instrucción para obedecer mis palabras, dice Jehová. Dios le mostró a su pueblo la obediencia de los recabitas. Obediencia a unos mandatos que Jonadab había dado hace más de 200 años, y una descendencia se mantenía fiel a esos mandatos. No recibiréis instrucciones para obedecer mis palabras, dice Jehová. Lo que Dios hace es para mostrarle a su pueblo la rebeldía y lo que estaban haciendo al no obedecer la voz de Dios, las instrucciones de Dios. Y es por eso, hermanos, quisiera acercarme más al texto. Es por eso que el escritor de Jeremías, cuando se escribe este libro, nos muestra un contraste importantísimo en el capítulo 34 y entrando al capítulo 35 con la historia de los recabitas. Quiero que lo note nada más. Mire versículo 8, Jeremías 34, 8. Note, este es un tiempo diferente, no es el mismo momento en el que los recabitas vienen. Dice: pero vino a mí Jeremías, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. ¿Cuál era el edicto? Que cada uno dejase libre a su siervo. Este hombre Sedequías, este rey, quería hacer lo correcto y había cumplido el mandamiento de Dios, mandando a que todas las personas que tenían siervos, después de 7 años, venía un año en el que, pasado ese tiempo, tenían que dejarlos libres. Era una ley. No tenemos el tiempo para ver lo que dice en Levítico, pero era una ley que Dios había establecido, un mandato que Dios había dejado, que tenía que cumplirse. Y Sedequías se levanta y promulga este edicto. Pero miren versículo 10. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían entrado en el pacto de dejar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva libres, que ninguno usase más de ellos como de siervos, miren esto, obedecieron y los dejaron. Y podríamos decir: qué bueno, el pueblo está tomando buenas decisiones, el pueblo de Dios va por buen camino. Pero mire versículo 10. Mas después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos
y a las siervas que habían dejado libres. Vean este contraste. Tenemos al pueblo de Israel siguiendo fingidamente a su Dios. Tenemos al pueblo de Israel tomando una decisión correcta, pero de la noche a la mañana regresando, trayendo nuevamente a estos siervos cuando ya los habían dejado libres por mandato de Dios, y se arrepintieron de hacer lo correcto. No fue firme para el pueblo de Israel el cumplir el mandato de Dios, y después de este capítulo viene la condenación para Sedequías, y entramos al capítulo 35 con la historia de los recabitas, y vemos el contraste de la desobediencia del pueblo de Dios con la obediencia de los recabitas. Hermanos, quiero animarle esta mañana a que aprendamos de los recabitas. Que aprendamos de los recabitas. Y quiero que veamos 3 ejemplos. Rápidamente, podemos sacar más enseñanza, pero quiero que veamos el día de hoy 3 ejemplos de obediencia que debemos seguir. Número 1, mire versículo 3. Versículo 3. Primer ejemplo. Obedientes a pesar de la presión. Recabitas obedientes a pesar de la presión. Mire versículo 3. Jeremías está hablando aquí y dice: tomé entonces a Jesanías, hijo de Jeremías, y a Abasanías y a sus hermanos y a todos los hijos y a toda la familia de los recabitas. En primer lugar, toman a todos los líderes. Toman a Jeremías, manda y toma a todos los líderes de la familia, pero no era cualquier persona. No era una cita familiar. Estaban siendo convocados los recabitas por el profeta Jeremías en la casa de Jehová. Así como cuando usted se siente, ¿verdad?, con el citatorio con el director. Le mandan el citatorio, le manda el director y sabe que tiene que ir sí o sí. Ahora, son citados por el profeta Jeremías. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces, cuánta gente se deja llevar y cede a la presión cuando son citados por una persona influyente. ¿Sabe cuántos padres de familia han cedido convicciones, han cedido principios, han cedido a mandatos de la Escritura solamente porque la Secretaría de Educación Pública, porque el director, el maestro les ha pedido violar un principio bíblico, y ceden porque esta persona les cita, les pide hacer algo que va en contra de sus principios? Ahora pensemos en José. Vamos a Génesis rápidamente. Génesis 39. Génesis capítulo 39. Mire el ejemplo de José. Algunos lo conocen, pero mire el ejemplo de José. Génesis 39. Mire versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la esposa de su señor puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. ¿Sabe qué, hermanos? Para José hubiera sido muy fácil evadir a una mujer de la calle, a una mujer cualquiera que se le hubiera ofrecido en la calle. Pero, hermanos, mire la presión que tiene José. José tiene la presión de la esposa de su señor. No es cualquier mujer. La presión es aún mayor. Mire versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. Mire versículo 10. Y fue que hablando ella a José cada día que él no la escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Hermano, la presión que José estaba sintiendo, el llamado que le estaba haciendo esta mujer perversa, el llamado que esta mujer le estaba haciendo, era presión para José, no era cualquier mujer. Y hermanos, ¿cuántos se han dejado llevar por la presión? Es que necesito hacerlo. Y se dejan seducir por la presión. Pensar en las personas más influyentes en tu vida. Puede ser un tío, puede ser una tía, joven, señorita, pueden ser tus padres también, que te están influenciando para tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos han cedido a la presión?
los recabitas son llamados por Jeremías. Jeremías les dice, beban vino. La respuesta de ellos y dicen, no, no. José, estando en una situación de la misma manera, él dice, no. De tal manera, hermanos, que deja sus vestiduras ahí con la esposa de Potifar y sale corriendo. Ahora, no solamente los recabitas, hermanos, tenían la presión del profeta que los había citado, sino que aún mismo tenían la presión de la familia que fue reunida con la expectativa de lo que harían. Imagínense, hermano, ser citados, una familia de 30, 40, 50, a la expectativa de qué va a suceder. Son citados los líderes de esta familia, son citados ellos y todos viéndole. ¿Va a tomar vino? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Sabe qué, hermanos? En este tiempo estamos siendo observados, aunque usted no lo crea. En este tiempo, no solamente su familia que está en casa con usted la observa, sino sus vecinos, la gente que está allá afuera, la gente con la que usted trabaja, sus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, y estamos siendo observados y muchos se están dejando llevar por esa presión. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán? No quiero que me digan que soy fanático. Y hermanos, estaban a los ojos de todos. Jeremías, regresemos a Jeremías, por favor. Mire versículo 4. Jeremías 4. Jeremías capítulo 4. Dice aquí, 35:4. Y los metí en casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Anán. Desconocemos un poquito la historia del pueblo de Israel, pero hermanos, ser citados a la casa de Jehová, todos estaban viendo. Allá va alguien. ¿Quiénes son? Son los recabitas. ¿A dónde van? Van a la casa de Jehová. Algo va a suceder, algo va a pasar. Están a los ojos de todos y están siendo observados. Ahora los recabitas, hermanos, fueron citados allí a ojos de todo el pueblo. ¿Sabe qué? Y muchos se dejaron llevar por esta presión. Mire un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Mire un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5. Mire versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo 1. La historia de Ananías y Zafira. El pueblo de Dios, los cristianos del Nuevo Testamento del primer siglo, comienzan a ver la necesidad en otros, comienzan a vender sus posesiones, comienzan a ayudar unos a otros. No era un mandato, simplemente ellos lo hicieron porque tenían ese deseo, esa intención del corazón. Pero miren, versículo 1, pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo de que Ananías y Zafira tomaran la decisión de vender una heredad y presentarla a los pies de los apóstoles? Ellos habían visto cómo Bernabé había vendido sus posesiones. Yo no sé si vendió 1, 2, 3, 4 hectáreas o si tenía 100 metros, yo no sé lo que fue. Pero estos hombres, Ananías y Zafira, su esposa, comenzaron a ver cómo los apóstoles empezaron a vender, y este hombre, Bernabé, sus posesiones. Ellos no querían quedarse atrás. Ellos no querían quedarse atrás y dijeron, también vamos a venderla. Pero miren versículo 2. Y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, estamos viendo un ejemplo de un matrimonio que está cediendo a la presión. Un matrimonio que está cediendo a la presión de otros. Es que, ¿qué van a decir los demás? Si yo no vendo mi propiedad, ¿qué van a decir? Vemos cómo Ananías y Zafira se dejaron llevar por la presión. ¿Cuántos jóvenes en la escuela, en tu grupo donde tú estás, te dejas llevar por la presión que tienes en ese grupo? Te dejas influenciar. ¿Cuántos en su trabajo se dejan llevar por la presión de los compañeros de trabajo?
Pero los recabitas, no importando quién los había llamado, no importando la presión de todos los que los veían, ellos dijeron, no beberemos vino. Ahora, mira otra cosa, hermanos. Mira aquí Jeremías, mire versículo 5, por favor. 35:5. En el versículo 3 dice, Jeremías dice, yo los tomé y los traje. No solamente los tomé, el versículo 4 dice, los metí en la casa. Versículo 5, mire, y puse delante de la familia de los recabitas tazas, copas llenas de vino. Jeremías trae a estos recabitas, los toma, los mete en la casa de Dios y ahora pone la tentación, pone la taza, una taza más bonita que esta, ¿ok? Pone la taza allí frente a ellos, llena de vino. ¿Y sabe qué, hermano? La tentación, hermano, de que le representó a los recabitas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Fueron tratados de la mejor manera. Yo creo que Jeremías tomó de los tazones que solamente los sacerdotes usaban, yo no sé, tomó, no sé si eran de oro, de lo que hubieran sido, hermosos tazones. Y hermano, el vino que ellos tomaban no era cualquier vino. Y en estos tiempos justamente el vino era muy escaso. Las vides habían sido tomadas, había mucha escasez y era escaso. Y era tentación, y mucho más si estos recabitas jamás habían probado una gota de vino. El presentarles las copas, sentados ahí en esa mesa, se les presentan la copa de la tentación del vino, pero ellos dicen, no tomaremos. Aún, hermanos, aún cuando fueron tratados de la mejor manera, no cedieron a la tentación. Con esta presión de ser tratados bien, no se dieron a la tentación de tomar vino, de quebrantar el mandato de Jonadab, hijo de Recab. Y eso se me vino a la mente, Urías Eteo. No vamos a buscar el versículo, pero vemos en 2 de Samuel cómo Urías Eteo, un hombre fiel, leal a David. David había pecado con su esposa, se había acostado con ella. David trae a Urías. Ve a tu casa, ve con tu esposa. Urías dice, no voy a ir. David lo vuelve a traer, le pone manjares, lo emborracha, le da vino, y ni aún así Urías, él dice, no, rey. Yo no voy a gozar de estos placeres cuando está el arca de Dios allá, cuando están muriendo. Yo no voy a ceder a esta tentación, rey. Y a pesar de Urías ser tratado de la mejor manera, Urías dice no. Los recabitas, hermano, no, ellos mantuvieron su obediencia, ellos se mantuvieron obedientes a pesar de la presión. Hermanos, muchos experimentamos presión, y quizá la presión externa, interna en tu familia, incluso la presión emocional que tú puedas tener, para muchos de nosotros es grande. Y muchos están cediendo, están quebrantando principios, están quebrantando mandamientos por dejarse llevar por la presión. Pero los recabitas dicen no. En segundo lugar, mira versículo 5. Segundo lugar, versículo 5. Obedientes a pesar de la tentación. Obedientes a pesar de la tentación. Nuevamente, versículo 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed. Hermanos, en esta ocasión, no se les preguntó como a veces nosotros cuando vamos a una casa, ¿qué gusta? ¿Agua o té? ¿Café o coca? ¿O refresco de sabor o coca? Algunos, ¿verdad? ¿O qué sucede si, qué quiere? ¿Un vaso de agua, un jugo, lo que guste? Y nos dan opciones. Vemos, hermanos, que Jeremías no le da opción a los recabitas. No les pregunta, ¿gustan algo de tomar siquiera? No, lo que hace Jeremías, en obediencia a Dios, pone la copa frente a ellos. No hay opción. Quizás estaban ya sedientos, caminaron desde donde ellos estaban hasta el templo, hacía mucho calor, yo no sé, pero no les da opción.
no les dio a escoger. Hermanos, ellos pudieron haber estado quizá con la saliva escurriendo, sedientos, pero ellos dicen no a la tentación. Lo mismo que vemos en Daniel. Y quiero ver algo importante aquí. Mire Daniel. Daniel capítulo 1, por favor. Nuevamente algunos conocen el pasaje, pero miren Daniel capítulo 1. Los recabitas, hermanos, fueron obedientes a pesar de la presión. En segundo lugar, fueron obedientes a pesar de la tentación. Mire Daniel capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia, y el rey les señaló, ya el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, y entre ellos unos príncipes, entre ellos estaba Daniel y sus amigos, y el rey les señaló a estos hombres una porción para cada día de la comida del rey, y del vino que bebían, y que los criase 3 años, para al fin de ellos estuviese delante del rey. El rey les había dado una dieta a estos hombres hebreos. Eran jóvenes, niños, yo no sé, pero eran jóvenes. Y se les iba a criar por 3 años con cierta dieta. La tentación era grande, porque ya no estaba papá, ya no estaba mamá, ya no tenían al sacerdote sobre ellos. No, tú no puedes comer carne de puerco. Tú no puedes comerte taquitos de carnitas. No había quien les dijera ya no lo hagas. Estaban solos en una ciudad extranjera, en otro donde se hablaba otro idioma. Pero vemos a un joven llamado Daniel que dice no. Después otros más se levantan y dicen no. Hermanos, Daniel no cedió a la tentación. Daniel no se dejó llevar por la tentación, aunque eran manjares, aunque era la misma comida del rey, no se dejó llevar por la tentación. Y déjeme decirle algo. ¿Sabe qué es muy interesante, hermano? Yo puedo concluir que la influencia de los recabitas llegó a influenciar la vida de Daniel. ¿Por qué? Mire algo importante, Daniel 9. Daniel capítulo 9. Quiero que veamos la importancia, hermanos, de no apartarnos de la palabra de Dios. Daniel, hermano, no llegó de la noche a la mañana a rechazar la tentación simplemente porque sí, porque nació en cuna cristiana. No. Daniel tuvo en claro no apartarse de la palabra de Dios, ser obediente a los mandatos de Dios, esté donde esté en casa, esté en la iglesia, esté en la escuela, esté en cualquier lado. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber. Eso fue lo que Daniel había propuesto, pero quiero que alcance a ver la influencia y lo que hay detrás, hermano, de esta decisión que Daniel tomó de no ceder a la tentación. Daniel 9, versículo 2. Daniel 9:2 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Leí versículo 1 ahora, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Una pausa aquí. Daniel estando nuevamente en el extranjero, en otra nación. Mire lo que Daniel acostumbraba. Conocemos de Daniel cómo oraba 3 veces al día. Conocemos la historia, ¿verdad? Razón por la cual fue lanzado al foso de los leones. Pero algo importante que vemos en Daniel, mire aquí. Daniel dice, yo miré atentamente en los libros. ¿Qué libros? Sigamos leyendo. El número de los años de los cuales vino palabra de Jehová al profeta. ¿A qué profeta? Jeremías, que habían de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Hermanos, Jeremías, él tenía una copia del libro de Jeremías, capítulo 25, en el cual él, obviamente no tenía él los capítulos, él tenía un rollo completo. Pero Jeremías estudiando, el profeta Jeremías, leyendo, y él estudiando, hermanos, viendo que Dios había prometido que pasando 70 años, Dios regresaría a su pueblo, a Jerusalén. Y Daniel dice, yo quiero indagar, quiero ver. Daniel se da cuenta que ya se estaban cumpliendo estos 70 años y era hora de agarrar las maletas y regresar a su casa. Pero hermanos, aún en esta palabra que vino a Jehová, a Jeremías, está la historia de los recabitas. Yo no dudo
y pudiera casi asegurarlo, hermanos, que la influencia de los recabitas, la obediencia, la autoridad que los recabitas tomaron del mandato de Jonadab, hijo de Recab, y esta instrucción que hay en Jeremías 35 influenció la vida de Daniel, lo que le llevó a no contaminarse con la comida del rey, porque se mantuvo cerca de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y aún estos recabitas dijeron, no importa, aunque ahorita estemos aquí en este lugar, no vamos a beber vino, le dijeron a Jeremías. Vemos la influencia del libro de Jeremías en Daniel. Sin lugar a dudas, Daniel también seguía el ejemplo de estos hombres recabitas. Estos hombres obedientes a pesar de la tentación. Y hermanos, estos recabitas fueron expuestos a la tentación. Delante de ellos se les presentó la copa de la tentación. Quiero preguntarte, ¿tú qué harás en el momento en el que se te presente la copa de la tentación? ¿Sabe qué? Ahorita tú estás siendo probado. Tienes en tu mano quizá ahorita un teléfono y es tan fácil meterte en la suciedad del internet. Y está delante de ti, joven, señorita, hermano, hermana, está delante de ti la copa de la tentación, que es muy fácil dar un clic y meterte y sumergirte en la inmoralidad. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos no quieren darle la contraseña de su teléfono a su esposo, a su esposa? ¿Qué ocultas? Puede ser que ya estés cediendo a la copa de la tentación. Muchos se están dejando llevar por la presión. Muchos se están dejando llevar por la tentación. Para muchos, hoy en día, la tentación no solamente es un teléfono, no solamente es una revista o algo. La tentación puede ser tu trabajo. Muchos pueden ser tentados por el trabajo. Muchos pueden ser tentados por un deporte, por un pasatiempo, por un hobby. Muchos son tentados con una mujer, con un hombre, con el alcohol, con el cigarro. Algunos se refugian en su soledad y están cediendo a esta tentación. Algunos en este tiempo de confinamiento, de distanciamiento social, están tomando este momento para distanciarse de Dios. Y ceden a la tentación. Vemos, hermanos, la fuerza de los recabitas, la fortaleza de los recabitas. Y vemos, hermano, la instrucción que dio Jonadab, hijo de Recab, fue, hermanos, con una autoridad moral tremenda. Y vemos esta fuerza de esta obediencia en los recabitas y dijeron no. Hermanos, no vamos a estudiarlo quizá en otra ocasión, pero que pudiéramos nosotros impactar no solamente la siguiente generación. Si Cristo no viene en 200 años, que los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, en 200 años aprendan a decir no a la tentación. Si tú le enseñas a tu hijo a decir no a la tentación, no le estás causando un trauma psicológico, no lo estás haciendo negativo. Le estás ayudando, hermano, a que cuando el día de mañana no esté en tu casa, aprenda a decir no a la tentación, no a la presión. Y número 3, no a las circunstancias. A pesar de las circunstancias, vemos a recabitas obedientes a pesar de las circunstancias. Hermanos, somos tan cambiantes dependiendo de la circunstancia. Esa es la verdad. Somos tan moldeables como camaleones. Dependiendo la circunstancia es como reacciono, es que si lo hago, no lo hago. Somos tan cambiantes. Los recabitas pudieron haber dicho, es que estamos en una situación difícil. Es una decisión, yo no puedo negarme al profeta. Pudieron ponerse espirituales. Es que es Jeremías. Sí tengo que echarme unos tragos de vino. Pero no fue así, hermanos. ¿Cuántos se dejan llevar
por la circunstancia, y dependiendo la circunstancia, si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, como aquí no es iglesia, aquí es el mundo, entonces me pinto de mundano. Si estoy acá en la iglesia, en la actividad de jóvenes, ahora sí me pongo de cristiano. Y cambiamos y obedecemos dependiendo la circunstancia. Ahora vea esto, mire versículo 11. Ahora quiero que usted vea la circunstancia en la que se encuentran los recabitas. ¿Cuál era la circunstancia? Versículo 11. Dice, los recabitas, un momento, aquí los recabitas dan la razón por la cual ellos no van a beber vino. Ellos no dicen, es que pues mi mamá me dijo, mi pastor dijo. No. Ellos de forma personal, ellos dicen no. No beberemos vino. ¿Por qué? Porque somos obedientes al mandato de Jonadab, hijo de Recab. Ahora, ellos, hermano, había unas cosas importantes que no harían. No beberían vino, no edificarían casa, sino que morarían en tiendas, no plantarían viñas. Ahora, miren la situación. Versículo 11. Ahora sí. Los recabitas explicando, dicen, pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y subamos a la tierra. Dijimos, y están hablando los recabitas, venid y entremos en Jerusalén por miedo al ejército de los caldeos y por miedo al ejército de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Hermanos, vean la situación que están viviendo los recabitas. Ellos en obediencia habían vivido en tiendas por 200 años, indefensos, sin armas, sin ejército, dependiendo de otros. Y hay una situación de emergencia, véalo de esta manera. Hay una situación de emergencia para la familia de los recabitas. Sus vidas están corriendo peligro. La vida de sus hijos están corriendo peligro. ¿Y sabe a dónde van los recabitas? No van a Egipto. Van a Jerusalén, donde saben que está el Dios verdadero. ¿Saben dónde se refugian los recabitas? En Jerusalén. Ellos dicen, por un momento tenemos que abandonar las tiendas. Por un momento tenemos que abandonar estas tiendas y tenemos que refugiarnos en Jerusalén. Hermanos, y esta es la situación de los recabitas. Ellos, hermanos, estaban en una situación difícil porque por un momento ellos acaban de decir con sus propias palabras que vivirían en tiendas, pero en la situación en la que se encuentran no podían hacerlo por esta emergencia. Babilonia estaba acercándolos y iba a matarlos. Hermanos, los recabitas, a pesar de la circunstancia que estaban viviendo, fueron obedientes. Ellos fueron obligados a dejar las tiendas para refugiarse en Jerusalén. Babilonia amenaza la zona y corren riesgo físico. Y esta emergencia les obliga a dejar las tiendas momentáneamente para vivir en Jerusalén. Algo similar por lo que estamos viviendo. Quizá pudiéramos entender a los recabitas un poco. Sabemos que debemos congregarnos en la iglesia. Sabemos, hermanos, que debemos estar aquí en cada culto, en las enseñanzas. Debemos de tener compañerismo unos con otros. Pero, hermanos, una emergencia como la que estamos viviendo, hermano, y esta circunstancia, aún, hermano, en esta situación debemos ser obedientes a Dios. Hermanos, aunque por el momento no estaban viviendo en tiendas los recabitas, ellos seguían obedeciendo el mandato. Quizá ellos pudieron haber dicho, pero es que ya no vivimos en tiendas. Ya el mandato de Jonadab, hijo de Recab, momentáneamente no podemos estar en las tiendas por este riesgo. ¿Por qué no tomamos vino? ¿Por qué no tomamos una copa nada más? Por la circunstancia. ¿Sabe qué, hermanos? Ellos dicen, hermanos, necesitamos hacer lo mismo que estos recabitas. Necesitamos hacer exactamente lo mismo que estos
recabitas. Hermano, la circunstancia por la que estamos viviendo en este momento, muchos por la circunstancia les cayó como anillo al dedo no congregarnos. A muchos dijeron, ay, es cierto ya, es que no puedo ir a la iglesia porque hay contingencia, pero ni venías a la iglesia. A muchos les cayó así, a otros, hermanos, sí, duele. Y eso es bueno, hermano, que te duela, que no puedes congregarte, porque es momentáneo, es pasajero. Hermano, yo sé que pasando este peligro, aún los recabitas después de este tiempo regresaron a sus tiendas. Pasando esta emergencia, estos hombres regresaron. Hermanos, yo quiero preguntarte, ¿cómo será el regreso para congregarnos? ¿Cómo será el regreso de la iglesia cuando volvamos a estar nuevamente aquí en este santuario? ¿Cómo será el regresar a la normalidad? Muchos están cediendo a la presión, están cediendo a la tentación. Hermano, que regresemos como los recabitas, sabiendo que fuimos obedientes a pesar de esta emergencia, sabiendo que mantuvimos nuestra obediencia a Dios, no a un hombre, no a una religión, no a una denominación, sabiendo que mantuvimos nuestra obediencia a Dios. La pregunta es si tenemos esa obediencia como los recabitas. Dios, después de que le muestra el ejemplo de estos hombres como instrucción al pueblo de Dios, Dios le dice a su propio pueblo, no recibiréis instrucción para obedecer mis palabras. Hermanos, si estos recabitas obedecieron en una situación difícil, si estos recabitas obedecieron en una emergencia y se mantuvieron fieles a Dios y dijeron no a la tentación, no a beber vino, ¿por qué nosotros no? Aún en las circunstancias en las que estamos viviendo, hermanos, aunque la presión de tu familia sea mucha, quizá eres el único que está escuchando las enseñanzas. Quizá tú eres el único que quiere estar ahí tomando el discipulado. Y la presión es mucha y te dicen aleluya, te dicen hermanito, te dicen lo que sea. Y la presión puede ser grande. Pero di no a la tentación. Di no a la presión. ¿Serás obediente a Dios? Te pregunto, ¿no recibirás instrucción para obedecer las palabras de Dios? Hermanos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya has sido instruido con la palabra de Dios. Nos toca ser obedientes, así como los recabitas. Oremos. Padre, gracias por lo bueno que eres, Señor. La verdad es que te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos fallado. Padre, perdónanos si hemos dejado de orar. Perdónanos, Señor, si quizá como tu pueblo hemos abandonado tu palabra. Quizá no hemos dado el tiempo, Señor, para escuchar las predicaciones, las enseñanzas. Quizá hemos cedido a la presión, a la tentación. Padre, perdónanos. Nos volvemos a ti, Señor, en este día. Te pido, Padre, si alguno de tus hijos, si algún miembro de la iglesia, Señor, se ha alejado, perdónale. Vuélvele a ti, Señor. Guárdanos, guárdanos, Señor, de alejarnos. Guárdanos, Padre, de quebrantar tu palabra. Y en este tiempo, Señor, que meditemos y reflexionemos y que el ejemplo de estos recabitas nos desafíe. Que podamos ser obedientes, Señor, tal como ellos, Señor. Y así como Daniel fue influenciado por su ejemplo, que nuestras vidas puedan ser influenciadas, Señor, por su ejemplo, por su entrega, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Fortalece. Sabemos, Padre, que tu promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Es una obra, protégenos.
guárdanos. Te agradezco, Padre, por este tiempo. Gracias por lo bueno que has sido. Bendice, Señor, lo que resta del culto. Queremos honrarte, glorificar tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Y les animo y les recuerdo, no se pierdan la enseñanza de la tarde. Y les animo otra vez a poder suscribirse al canal de YouTube, vean las enseñanzas. Si no está al día con las predicaciones, puede escucharlas. Es una bendición poder tener ahí los mensajes, puede escucharlos una y otra vez. Escuche los audios en WhatsApp, dele like a la página, compártala, hermano, compártala, póngala en su muro. Usted sabe, si no, pregúntele a sus hijos cómo hacerlo. Compártala a otros, y es una buena manera de que la palabra de Dios llegue a más lugares. Vamos a tener un himno más, hermanos. Hermano Ernesto nos va a dirigir en un canto y después vamos a ser despedidos en oración. Vamos a entonar, hermanos, el himno 459. Por favor, para ser despedidos, el 459. Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Quiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Aplauso del mundo, que lucidez, no obstante que corto su encanto es. Prefiero a Cristo sin vacilar, en Cristo mi gloria de estar. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Más bello que el lirio a mi alma Él, más dulce que miel su palabra fiel. Prefiero a Cristo, divino pan, bendito sea mi capitán. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Vamos a ser despedidos en oración, hermanos, en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, así como dice este himno, que podamos
tomar esa decisión, Señor, de poder ser fieles a ti, de preferirte, Señor, a ti. Y, Señor, como acabamos de escuchar, que podamos llevar a cabo esa enseñanza, Señor, en nuestras vidas. Señor, lo importante que es. Y, Señor, te pido por cada uno de los hermanos, hermanas de aquí de nuestra iglesia, Señor, alguna persona si siguió la enseñanza. Señor, que tú hayas podido hablar en esta mañana. Señor, bendice, Señor, este día, la predicación de al rato también. Señor, el inicio de esta semana. Y te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos en esta mañana. Gracias.